Siempre contento de poder saludarlos y nuevamente dirigirme a ustedes y tener el privilegio de poder compartir la palabra del Señor y poder aprender de ella. Recuerden, estamos viendo la vida de Jesús en orden cronológico. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y hoy día vamos a ver a partir del versículo 40. San Juan, capítulo 1, y a partir del versículo 40. Tenemos dos enseñanzas muy importantes el día de hoy. Dos cosas que quiero tocar y que son trascendentales. Así que vale la pena que sigamos el estudio de este día para que entendamos estas dos verdades que quiero compartirles. Entonces, San Juan capítulo 1, versículo 40 dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Recuerdan los dos videos anteriores hablamos de que dos discípulos de Juan estuvieron siguiendo a Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón. Andrés encuentra a Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. ¿Cuáles son las dos cosas importantes que queremos ver en este día? La primera, hasta se ha creado un ministerio, ¿verdad? Llamado el Movimiento Andrés o el Ministerio Andrés. ¿Y por qué Andrés? Porque justamente si vamos a ir haciendo el análisis en cada vez que encontremos a Andrés actuando, y nos vamos a dar cuenta que Andrés lo que hace es llevar la gente y presentarla a Jesús. Es decir, introduce a la gente con Jesús. Andrés lo conoció. Andrés conoció primero a Jesús y él lleva a su hermano, lo lleva delante de Jesús y lo presenta a su hermano Simón, que luego Jesús le cambia el nombre, lo pone Pedro, ¿verdad? Cefas. Y justamente lo que hace Andrés es introducir a Cefas, a Pedro, con Jesús. Y vamos a ver, como le digo más adelante, cómo la actividad de Andrés a lo largo de la palabra de Dios es eso: introducir gente y llevarlos donde Jesús. Así que si alguno ve el ministerio Andrés, ¿qué está haciendo? Ya sabe de dónde sale la idea. La idea es que Andrés hace esa labor, introducir a la gente con Jesús, que es una labor que tú y yo deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Cuando habla de predicar el evangelio, es de llevar a la gente con Cristo, presentar a la gente a Jesucristo para que lo conozcan. Entonces esa es la labor de Andrés en este caso, ¿verdad? En el versículo 40 y 41, que está narrando cómo Andrés lo lleva a Simón ante Jesús. Y la segunda cosa importante y trascendental aquí, versículo 42, y escuche bien esto: le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dice a Cefas, a Simón: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, Pedro, piedra. Y recuerden que basado justamente en esa declaración dicha por Jesús más adelante, en otra ocasión, cuando Jesús está preguntando: ¿y quién dice la gente que soy? Y Pedro, Simón, Cefas, le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice: y tú eres Pedro, Cefas, y sobre esa piedra edificaré mi casa. La Iglesia Católica dice que ese es el inicio de la ocasión en que Dios delega y pone en Pedro la autoridad sobre la Iglesia. Y basándose en que sobre el nombre de Pedro edificará su iglesia. Pero cuando uno lo entiende bien, no es sobre el nombre de Pedro, sino sobre la declaración que Pedro hace: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sobre esa declaración es que Jesús dice: y sobre esta piedra, es decir, sobre la verdad que has declarado, sobre el Cristo que es la piedra angular de la construcción, ¿verdad? Sobre esa piedra, la piedra que desecharon los edificadores, también podríamos señalar, sobre esa verdad de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia, porque la iglesia está fundamentada en Cristo. No sobre la verdad del nombre de Pedro, que es Cefas. Si Jesús hubiera querido
entregarle el fundamento de la iglesia a Pedro, lo hubiera dicho en este texto. Porque aquí es donde le da el nombre. Lo volvemos a leer. Juan halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que tradució el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: este es el momento en que Jesús declara a Pedro y le cambia el nombre y lo pone Cefas. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Si era el momento, era el mejor momento, cuando le estaba recién dando el nombre, entonces hubiera dicho: y sobre esta piedra, sobre ti, sobre tu nombre, que ahora te puse Pedro, yo edificaré mi iglesia. Pero Jesús no declara eso, porque nunca fue su idea. Así que no es sobre Pedro y sobre la base de cambiarle el nombre de Simón a Cefas que la iglesia está fundamentada. Es una equivocada interpretación del texto bíblico posterior, donde están hablando Pedro y Jesús, y están con los discípulos ahí, y Pedro hace la declaración de quién es Cristo. Entonces, entendiendo bien y estudiando la palabra correctamente, el momento adecuado hubiera sido aquí, y Jesús no lo hace. Así que no hay ninguna razón para decir que Jesús en algún momento, al declarar a Pedro y cambiarle el nombre de Simón a Cefas, está entregando también el ser la base y la piedra de la iglesia. No es así. El texto bíblico es claro. En esta ocasión es cuando le cambia el nombre, y en esta ocasión no le da autoridad sobre ninguna iglesia, ni que él va a ser el fundamento de nada. Así que tengamos claro la palabra de Dios. Por eso es bueno irla estudiando detalladamente, para ir entendiendo cómo pasan las cosas y no hacer una equivocada interpretación de los momentos o de las circunstancias o de las palabras de nuestro maestro. Entonces, dos cosas importantes en el texto de esta noche. Recuerde, primero, Andrés, un hombre que, como vamos a ir viendo en todo su ministerio durante su tiempo con Jesús y posterior, fue presentar a la gente con Cristo. Vamos a verlo encontrando personas y llevándolos delante de Jesús. Ministerio que tú y yo debemos estar realizando constantemente. Y lo segundo, que el cambio de nombre a Simón, llamándolo Cefas, que quiere decir Pedro, no involucra en ningún momento el hecho de que Pedro se convierte en la piedra de base para edificación de la iglesia. Una interpretación equivocada de un texto posterior. Así que con estas dos verdades podemos quedarnos en esta noche. Y recuerde, comparta esta palabra, esta enseñanza con otros. Hay mucha gente confundida. Y mucha gente que por no haber estudiado es que acepta algo que le dicen. Mira, es que aquí Jesús le está diciendo. No, si era un momento para hacerlo, era acá. Cuando le cambia el nombre. Al principio, cuando recién lo ve y lo conoce. Entonces lo hubiera hecho. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara. Tu palabra no confunde. No tergiversa. No es interpretada, Señor. Tú lo dices tal como es. Y tú tienes los momentos propicios para hacer cada declaración y hablar de cada cosa. Gracias, Padre, porque nos permites el honor de poder tener tu palabra en nuestras manos. Leerla, estudiarla, escudriñarla, aprender de ella. Aprender de ti. Gracias por el ejemplo de Andrés. Y enséñanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva siempre a las personas que conozcamos, llevarlas a tus pies, Señor. Cuando uno encuentra un tesoro, quiere compartirlo. Como Juan, Señor, que declaró que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, que tú eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por eso sus dos discípulos fueron detrás de ti, Señor. ¡Qué bendición! Señor, poder hacer lo mismo que Andrés. Llevar a la gente delante tuyo, para que te conozcan, para que sepan quién es Jesús, quién es el Cristo. Señor, enséñanos a vivir estas verdades, a ponerlas en práctica en nuestras vidas, a hacer testimonio de lo que hemos encontrado para nosotros.
Señor, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Permítenos llevarte, introducir a otros para que también puedan conocerte a ti y disfrutar de esa paz, ese gozo y esa salvación que solo tú ofreces. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén. Gracias por mirar este video, esta reflexión. Hoy es viernes, así que de aquí nos estamos viendo el día lunes con un nuevo estudio de la palabra. Así que hasta el lunes, un saludo, un abrazo de parte de mi esposa Teresita, desde tu servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Los saludamos y los bendecimos. Les invitamos, como siempre, suscríbete gratis en nuestro canal de YouTube. Entra a YouTube, dentro del programa de YouTube. Tú vas a encontrar ahí la búsqueda, solamente pones Jonathan Prado, con TH, Jonathan Prado, y te aparece en un círculo nuestro canal. Ahí estamos Teresito y yo en la foto. Suscríbete ahí, hay más de 180 videos que puedes compartir con otros. Y seguimos cada día añadiendo más videos que sean de edificación y de bendición y de extender la palabra del Señor a todo el mundo. Que Dios los bendiga y gracias por su apoyo. Hasta el día lunes. Por cierto, no olvides congregarte este fin de semana. Si el domingo tienes tu iglesia donde estás asistiendo, donde participas, congrégate. Recuerda ponerte siempre a disposición de tus pastores, tus líderes, para servir, para que los dones y talentos que Dios te ha dado sean útiles en la congregación donde Él te ha puesto. De esa manera sirves a la iglesia local, pero a toda la iglesia como cuerpo de Cristo, donde quiera que el Señor te permite poner en función tus dones y habilidades. Que el Señor te bendiga.